Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tierra Shalom. Gracias por su tiempo, por estar hoy con nosotros. Los saludo, hermanas, un abrazo, hermanos. Gracias a todos los que se están conectando también vía Facebook, nuestros hermanos que se están conectando vía Zoom. Gracias de verdad por su tiempo. Muy importante, hermanos, en estos momentos de nuestra vida y en general de lo que está ocurriendo en el mundo, realmente tener estos momentos de escudriñar la palabra, discernir. Hoy vamos a entender esta palabra tan importante, discernir la palabra, estarnos alimentando precisamente de la palabra, así como nuestro cuerpo para funcionar, para estar bien, necesitamos estas vitaminas, necesitamos comer bien, dormir bien. Nuestra alma, nuestro espíritu precisamente necesita de la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, hemos ido comprobando al paso del tiempo, y entre más nos metemos a la palabra de Dios, descubrimos cosas preciosas, descubrimos cómo nuestra fortaleza se va a ver engrandecida en cuanto más nosotros tengamos este alimento de la palabra de Dios, hermanos, porque les repito, las circunstancias, las enfermedades, incluso hoy en día una de las enfermedades principales, hermanos, pues es el estrés que te da del trabajo, y ahora también el estrés de no poder dormir, el no poder estar tranquilo, y ese estrés da estrés, del estrés, y realmente es una cosa que no acabamos. El estar en la palabra de Dios, en ponernos en oración, en estar ocupando nuestros pensamientos, hermanos, en cosas que edifican, en cosas que nos hacen crecer como personas, es mucho mejor, hermanos, siempre va a ser mejor que estar en tantas cosas de la televisión, en tantos problemas que sabemos, de acuerdo a la palabra, hermanos, que esto no va a ir para abajo, al contrario, se va a ir acrecentando la maldad, los deleites y todos estos temas. Les damos muchas gracias, hermanos, por conectarse. Les pedimos, chequen nuestros temas en redes sociales. Quiero comentarles, en nuestro canal de YouTube de Tierra Shalom hay temas preciosos que han estado dando todos nuestros hermanos, nuestros pastores. El miércoles pasado en el estudio de varones tuvimos un tema precioso, de mucha edificación, que nos compartió el hermano Daniel Chávez con este tema del temor de Dios, algo, hermanos, que debemos de ir fomentando, creerlo nosotros, practicarlo, y sobre todo a nuestros pequeños también. Este tema no es un miedo, es un estudio. De verdad, hermanos, los que puedan checarlos, al igual que todos nuestros temas, pero es este amor que debemos de tener a Dios, es este respeto, esta obediencia. No es una cuestión de tener este miedo por la consecuencia de lo que pueda pasar, no, hermanos. Y bueno, a colación de estos temas y que hemos estado en el espíritu, hermanos, pues el día de hoy voy a compartirles este tema que da para mucho, y creo que este puede ser una introducción para realmente estar hablando de estos temas, que es el dominio propio. Esta parte que vamos a escudriñar realmente de dónde viene, y que hay situaciones, hermanos, que por mucho nosotros control que creamos que tengamos y que nosotros estemos en un tema intelectual profundo, etcétera, vamos a entender que hay cosas que vienen de Dios, del Espíritu, y que si nosotros no estamos en las cosas de Dios, hermanos, no vamos a poder tener precisamente esas bendiciones, esos beneficios, si no estamos en las cosas de Dios. Así que vamos a iniciar con una oración, hermanos, recordándoles que hoy es nuestro viernes de devocional, primera parte. En su segunda parte vamos a estar haciendo nuestras oraciones. Les pedimos a nuestros hermanos que están en Facebook que nos acompañen. Es muy importante orar, y sobre todo, hermanos, compartir con hermanos en nuestro sentir todas estas cargas, estas cargas hay que ponérselas, hermanos, en manos de Dios, para que Él se encargue y nosotros podamos estar en paz, que nada te robe tu paz, hermano. Así que vamos a empezar con esta oración. Señor, mi Dios, Padre bendito, en este viernes te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por Tierra Shalom, por nuestros pastores, por todos nuestros hermanos, Señor,
que se conectan, por aquellos que no han podido aún entrar, pero que verán esta grabación, por todos aquellos, Señor, que tú tienes ya previsto que escuchen tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas, por lo que nos permites. Gracias porque estás en nuestra vida, Señor, porque gracias a ti, Padre, somos fuertes, somos inteligentes, somos sabios, tenemos estos dones, Señor. Y aunque las adversidades, Padre, estén día con día, nosotros contigo, Señor, de tu mano, nosotros somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre, guía este estudio, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, a través de esta servidora, que llegue a los corazones, Señor, de todos nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio con este tema, este devocional que lleva por título, hermanos, el dominio propio en los creyentes, en los cristianos. Es muy importante, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, entendamos qué es esta parte, qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra que podría ser pues una palabra. Dominio es tener un control, esto es lo que nosotros podríamos entender que es control, que es tener poder. Y propio, bueno, pues hermanos, esto tiene que ver precisamente con nuestra persona. Esta connotación, este tema de dominio propio, el dominio nos representa poder, representa fuerza, autoridad, control sobre algo. El dominio propio, hermanos, es esta capacidad, es decir, la posibilidad de saber entender las cosas para poder controlar que sobre todo nuestras emociones, las reacciones, lo que queremos sentir, lo que queremos decir. Todo esto está vinculado con nuestros sentimientos y reacciones físicas, ¿ok? Es decir, el dominio propio es esta capacidad, les repito, tener este entendimiento, el saber hacer las cosas, el poder controlar. Pero sobre todo, hermanos, aquí vamos a empezar a ver ciertas cuestiones, que precisamente el dominio propio es esta parte de saber discernir lo bueno de lo malo. Esta parte, hermanos, de discernir es muy importante, el saber identificar qué es bueno de lo malo. Y aquí viene una parte, porque hoy en día lo bueno es malo y lo malo es bueno, y las circunstancias en el mundo ya es un caos, verdaderamente ya hoy se permiten tantas cosas. Entonces, si nosotros tomamos o estamos creyendo que el dominio propio es saber discernir esto bueno o malo de lo que hay en el mundo, eso no es lo que nosotros debemos de tener. Hay mucha gente profesionista, en cualquier ámbito intelectual, que tiene un control, un dominio, y nos habla de esta parte, ¿no? Yo tengo un control de mis emociones, yo no grito, yo no hago, esto no es lo que nosotros como cristianos debemos entender, hermanos, como es dominio propio. Ahorita lo vamos a ver. La palabra discernir, hermanos, es un sinónimo de juicio, de perspicacia, distinguir y comprender precisamente lo bueno de lo malo, ¿ok? Pero esta parte, hermanos, esto de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, el ser prudente, el entender cuándo debo decir, cuándo no debo decir las cosas, esto va más allá, hermanos, de un control de nuestras fuerzas. Es decir, nuestro dominio propio como cristianos, hermanos, no depende de nosotros, no viene de nosotros como personas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que empecemos a entenderlo. Este dominio propio no es nuestro, sino va a venir de Dios cuando permitimos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Esto es muy importante. Este dominio propio que vamos a ver en las Escrituras, que también es conocido como la templanza, esta templanza, hermanos, no viene de nosotros. No viene de lo tanto que te prepares, de cursos y miles de cursos y de psicología y de autoanálisis. No viene para nosotros como creyentes, como cristianos. Nuestro tema no parte de ahí. Parte precisamente de que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, permitamos que esté en nosotros y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. En ese sentido, hermanos, esta capacidad de controlar precisamente estas emociones, estos deseos, estas acciones, ¿sí? De lograr precisamente distinguir lo bueno y lo malo a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de ciertos grupos, no a la luz de mis amigos, de mis vecinos, de la televisión, de ciertos programas. Tiene que ser a la luz precisamente de la palabra de Dios y permitir precisamente que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Para esto, hermanos, vamos a leer, si tienes ahí tu Biblia, hermanos, si tienes tu Biblia, vámonos a Gálatas, vámonos al libro de Gálatas, este libro también precioso,
Vámonos a Gálatas, ¿sí? Ahí en Gálatas vamos a leer en el capítulo 5, versículo 23, 22 y 23. Y dice en una versión, en nueva versión, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. En la versión, no hay ley que condene estas cosas. En la versión de la Reina Valera nos dice también, más el fruto del Espíritu, fíjense bien este fruto del Espíritu. Vamos a ver esto, que es el fruto del Espíritu, hermanos. Muchas personas que tienen a Cristo, realmente no hay este fruto, no hay fruto del Espíritu. Y aquí nos dice claramente cuál es ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Debemos de tener amor, tenemos de tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y aquí vemos una serie, hermanos, que podríamos de aquí sacar muchísimos devocionales, muchísimos estudios, porque cada uno de ellos nos da tantas cosas. Escuchábamos al hermano Daniel Chávez el miércoles que precisamente parte del temor de Dios es esto, es este amor, es esta obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y vemos templanza que no precisamente es entendido como un sinónimo de dominio propio, pero este dominio propio que tiene una connotación en el mundo, ¿sí? En lo secular, para nosotros como cristianos, este dominio propio se traduce en esta templanza, hermanos. ¿Y qué es esta templanza que nosotros debemos de tener, hermanos? Es que debemos de ser una persona que reacciona, que sus reacciones, su pensar, su reacción, porque una cosa es pensarlo, hermanos, acuérdense que nuestros pensamientos todos los conoce Dios, o sea, esto es muy importante, pero esta reacción a ciertas cosas va a estar equilibrada, ¿sí? Estas decisiones, ¿sí? Estos deleites, ¿sí? Van a estar controlados precisamente, estas emociones, estos impulsos van a estar controlados, ¿sí? Vas a tener esa situación, esta fuerza que a veces dices, es que yo en mis fuerzas yo no puedo dejar de hacer ciertas cosas, yo no puedo de estar siendo celosa, yo no puedo estar, dejar de estar controlando ciertas situaciones, impacientándome, o en temas de comida, en mil y un cosas en toda nuestra vida, hermano. Realmente es en todo lo que nosotros hacemos, en cuestiones de ver pornografía, del adulterio, de cuestiones, de estar haciendo cosas, de estar escuchando, de estar viendo, de estar tomando, es decir, todas estas cuestiones, todos estos deleites, a veces ya nuestras fuerzas, hermanos, ya no es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente es orar, ponerle esto a Dios y permitir que Dios a través del Espíritu Santo entre nosotros, nos guíe y esta fuerza, realmente este poder que representa el Espíritu Santo, obre en nuestra vida y se pueda dar este cambio y se vea precisamente este fruto. La templanza refleja, hermanos, esta voluntad, este dominio, y permite precisamente que estos deseos generados precisamente por el pecado queden a un lado, que podamos nosotros realmente alejarnos del pecado. El fruto del Espíritu que surge básicamente cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior, es decir, está siendo transformado. Hay muchos hermanos, lamentablemente, en el pueblo de Cristo que son cristianos, pero realmente, hermanos, no tienen al Espíritu Santo. Es decir, Cristo no ha formado, no ha transformado, y no por una cuestión de que Cristo no pueda, porque realmente, hermanos, esto también va con un tema de un compromiso. Cuando nosotros aceptamos seguir a Cristo, no solamente Cristo es Dios es un caballero, Él está ahí siempre para nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esta convicción, tenemos que tener realmente este compromiso, hermanos, para poder entonces realizar las cosas, no estar con cuestiones de tibiezas, no ser tibios, hermanos. Cuando tú decides precisamente seguir a Cristo, hermanos, cuando nosotros decidimos comprometernos, cuando nosotros decidimos obedecer su mandamiento, conocer su palabra, entonces en ese momento estamos hablando, hermanos, está el Espíritu y tenemos que dar este fruto. Es muy importante, hermanos,
que esa templanza, que ese fruto del Espíritu realmente produzca un fruto, es decir, que se vea en nuestras vidas diarias, hermanos. Es muy importante. Si tú tienes ciertas cuestiones, si tú tienes obviamente ciertos impulsos y no oras, no te congregas, no estás en las cosas de Dios, hermanos, realmente va a ser muy complicado que dejes de hacer esas cosas o que realmente se vea en tu vida ese cambio. Por eso a veces muchas personas nos dicen, no, pero si yo la conocía como era, celosa, posesiva, chismoso, y andaba y agarraba de lo malo y hacía negocios con gente impropia, es decir, estaba en adulterio, pero se convirtió a Cristo, fue nueva criatura, pero realmente, hermanos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no colaboramos con Dios, con este Espíritu Santo, hermanos, realmente el fruto no se va a ver, vamos a seguir teniendo, y de ahí viene mucha gente que te dice, pero es que sigue igual, y dice que es cristiano, y yo lo veo igual, y nada más cuando se acuerda, y es este tipo de circunstancias, hermanos, no podemos permitir que esté en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, el dominio propio nace del Espíritu Santo en nuestras vidas, no nace de un tema intelectual. Puede haber gente muy sabia, muy inteligente, muy metida, pero esto no tiene que ver, este dominio propio para poder lograr discernir entre lo bueno y lo malo, poder realmente tener esta voluntad, esta fuerza, viene precisamente del Espíritu de Dios. Cuando pensamos, hermanos, a nosotros a producir estos frutos, frutos para Dios, esto se da realmente, hermanos, cuando empezamos a vivir la palabra de Dios. Cuando es como con la palabra que está escrita, cuando nosotros nos gozamos, cuando vivimos esa palabra de Dios y empezamos nosotros, hermanos, a recibir estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Realmente, hermanos, el objetivo de este dominio propio, de esta templanza que viene del Espíritu Santo, es cuando podemos tener, hermanos, estas herramientas realmente, estas armas, esta posibilidad para podernos negar al pecado, alejarnos de todo aquello que no agrada a Dios. Aunque a veces, hermanos, esto nos cueste, el que no te vean bien, el que ya no te inviten, el que no te vean bien, no invites porque, híjole, es que ya ves que empieza con sus cuestiones. Efectivamente, hermanos, el vivir en Cristo es para valientes, hermanos, es para gente decidida, pero así, y no por buscar realmente el hecho, hermanos, de que vamos a tener siempre, no, hombre, yo el seguir a Cristo voy a tener dinero, voy a tener esto, no, hermanos. Realmente el tener en Cristo es vivir tranquilos, vivir gozosos, que nada robe tu paz, que las circunstancias, y lo vimos, hermanos, estuvimos juntos durante esta pandemia y aquí estábamos gozosos y aquí estamos, hermanos, porque realmente sabemos y creemos en un Dios vivo y dejamos que este Espíritu Santo nos guíe y tenemos este discernimiento, hermanos, esta templanza para poder ver realmente lo bueno de lo malo y no a nuestros ojos, hermanos. Porque el miércoles les comentaba, nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. Realmente Dios sabe tu propósito. Dios sabe realmente por qué hiciste esas cosas o cuál es tu plan realmente disfrazado o atrás de toda esta circunstancia. Para este objetivo, hermanos, precisamente esto que Dios nos da a través del Espíritu Santo esta fuerza para lograr tener este dominio propio, lo vamos a sustentar en 2 de Timoteo 1:7, hermanos. Vamos a 2 de Timoteo 1:7, que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, Dios nos lo da. Y al igual que la sabiduría que pedimos en oración, Dios nos puede dar este dominio propio. Si hay cuestiones en tu vida que no logras controlar, si hay decisiones que no tomas adecuadamente, que te arrebatas, ejemplos tan sencillos, hermanos, a muchos nos pasa, nos mandan un mensaje que no nos gusta, hablan mal de alguna persona de nuestra familia y te crespas, pero te alebretas y empieza uno, o sea, hasta esos detalles tan mínimos, hermanos, y se nota. Porque por mucho que a veces queremos disfrazar estas cuestiones, se nota cuando la gente se arranca, perdón la expresión, se molesta, se enoja. Y son detalles tan mínimos, hermanos. Ejemplo de esto es cuando nosotros, Dios en la palabra nos establece, no te unas en yugo desigual, porque hay una serie de circunstancias. Sin embargo, no tomas la decisión, no pones en oración.
Vas a abrir un negocio también, hermanos, y no pones estas cuestiones en Dios. Es decir, tú, estas emociones, estas cuestiones, el querer realizar ciertos actos, el estar enamorado, el querer abrir un negocio, el querer hacer acciones, me voy a ir a este lugar y me gustó y voy a irme a vivir acá. Todo este tipo de decisiones, todas estas que están vinculadas con lo emocional, lo vimos al principio. Realmente, hermanos, también el tomar decisiones correctas tiene que ver con esta templanza, con este dominio propio, y que aprender que todo en nuestra vida tenemos, hermanos, que ponerlo en manos de Dios siempre. Este fruto del Espíritu, hermanos, es importante en la vida de nosotros como creyentes, del creyente, sobre todo en estos tiempos en donde el mundo, hermanos, nos oferta temas pecaminosos, donde el mundo nos tiene lleno de cosas tremendamente, hermanos, de cuestiones que a Dios no le agradan y que están a la orden del día y que incluso están disfrazadas. El dominio propio no nace, hermanos, de la noche a la mañana. Realmente no podemos decir, yo soy muy espiritual, yo tengo tantísimos años y yo tengo dominio propio. Es algo que se va alimentando, hermanos, como nuestra fe, como nuestro amor, como nuestro temor. Tenemos constantemente y día a día, hermanos, luchar con estas cuestiones. Y depende, hermanos, algo muy importante que no debemos olvidar. Este dominio propio, esta templanza, hermanos, va a depender del amor que tengamos a Dios, de este amor a nuestros prójimos también, de este temor de Dios, de esta obediencia, de lo que nos comentaba nuestro hermano Daniel, de esta obediencia, y va vinculado al amor y de la vida de consagración que tengamos a Dios. Y no necesariamente, hermanos, que entonces estés todo el día así, y aleluya, y ya no te rías, ya no hagas, ya no, hermanos. Es nuestro día a día, desde que nos levantamos, poner nuestra vida en manos de Dios, en nuestros alimentos, nuestros proyectos, cómo nos sentimos, todo, hermanos, y eso se refleja. Incluso no sé si les ha pasado cuando están platicando con algunas personas, ya incluso hasta en tu forma de hablar, ya es natural, empiezas, y no porque estés tratando de quedar bien o que vean que soy cristiano. Realmente muchos ni siquiera estamos predicando soy cristiano, realmente eso se ve, hermanos, la gracia de Dios, la gente la ve. Es importante, hermanos, tener este dominio sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos, que realmente estén en manos de Dios. Hay cosas, hermanos, que no podemos. Cosas, les repito, en las parejas, estas desconfianzas, estos celos, son muchas cosas en la cuestión del trabajo, la envidia, en muchos aspectos de nuestra vida, hermanos, vivimos con pasiones, y se dan cuenta, esto es importante entenderlo, toda nuestra vida son emociones y pasiones. Entonces, debemos, hermanos, estar muy, muy firmes en Cristo para poder realmente echar fuera esto que a Dios no le agrada. Y precisamente para esto, hermanos, vamos a Gálatas 5:24, que nos dice, pero los que son fíjense bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, realmente pongámonos a hacer este autoanálisis, qué tanto nos estamos esforzando, qué tanto estamos tomando esta decisión. No solamente es decir, yo ya acepté Cristo, Cristo, haz tu obra en mí, no, hermanos. También depende de nosotros, de este compromiso, de esa entrega, de este amor que tengamos hacia Dios. Es necesario, hermanos, tener a Cristo para lograr alejarnos del pecado. La gente que no tiene a Cristo no logra ni siquiera discernir, ni siquiera diferenciar de lo bueno y lo malo, y aceptan tantas cosas del mundo como si fueran normales y les parecen bien. Entonces, un punto muy importante, hermanos, para podernos realmente alejar del pecado y estar en esta parte, o incluso, hermanos, hay hermanos que de pronto, pues todos no somos perfectos, somos carne. Sin embargo, aun cuando estás en estas circunstancias que llegas a tener esta situación de pecado, hermanos, pero estás consciente y en ese momento pides perdón. En ese momento dices, Señor, aquí estoy, perdóname. Pero la gente que no conoce a Cristo ni siquiera eso hace, hermano, ni siquiera tiene esta conciencia realmente. Lamentablemente, hermanos, si no vemos este fruto del Espíritu en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, realmente estamos lejos, hermanos, de que esta vida en el Espíritu realmente
sea algo que agrade a Dios. Gálatas 5:25 nos establece, 5:26, hermanos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Realmente, hermanos, tenemos que tener esta fuerza, esta templanza que ya vimos, hermanos, que no viene de nosotros como personas, por mucha cuestión intelectual, preparación, no viene de ese punto. Viene precisamente, hermanos, esto viene de Dios, viene de Dios. Tener este dominio propio, hermano, nos va a dar esta también sabiduría, paciencia. Veamos qué dice, hermanos, Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Fíjense qué palabra tan hermosa. Tenemos estos ejemplos. Más vale ser paciente, es decir, tener este control, poner en oración y esperar que Dios nos hable, nos muestre, que ser valiente, es decir, que ser aventados, que arrebatarte. Más vale este dominio propio, esto que hemos entendido, que el Espíritu Santo esté en mí y sea el Espíritu quien me guíe, quien me diga esto sí, esto no, esto te muestra. Acuérdense, hermanos, que Dios nos manda las personas, Dios pone, Dios quita, Dios te manda estas personas también que van a ayudarte, Dios abre y cierra puertas. Fíjense, más vale el dominio propio, o sea, tener el Espíritu Santo, esperar su confirmación, estar paciente, que conquistar ciudades, es decir, que ser arrebatado y conquistar, y a lo mejor la gloria, y viene en un minuto, y después, hermanos, después, ¿qué queda? Segunda de Pedro 1:5-7 nos dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, hermanos, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, es una serie, hermanos, de puntos que tenemos que estar reforzando día con día, hermanos. No es fácil, no es, les repito, de la noche a la mañana. Debemos entender, hermanos, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:17 nos dice, hermanos, ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Incluso, hermanos, veamos que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, estamos tranquilos, estamos confiados a pesar de las circunstancias. Romanos 15:3, hermanos. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no necesitamos por nuestras fuerzas estar preocupados, ansiosos, desesperados. Permitamos que Dios a través del Espíritu Santo, hermano, nos dé esta templanza, este dominio propio para estar alegres, gozosos, para estar en paz, hermanos. Segunda de Corintios 13:14, hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Es una bendición, hermano. El dominio propio, esta templanza, no lo vamos a tener, hermanos, de los estudios, de la experiencia, de estas anécdotas que nos cuentan, sin ningún afán de ofender, ni mucho menos, hermanos, pero no lo vamos a tener de esta manera. El poder tomar una decisión de una vida, de un matrimonio, de un negocio, de cómo guiar tu iglesia, de cómo estar en cualquier parte, hermano, de nuestras vidas, depende de esta comunión que tengas con Dios. Es muy importante tener claro el amor, el temor y la devoción que tengamos hacia Dios. Todo tiene una recompensa, hermanos, y nosotros no lo hacemos como platicamos en el estudio de mujeres, también invitamos a los varones, también es muy importante pues estar viendo esta parte. María no estaba en espera de una recompensa, ella no sabía lo que venía. Nosotros igual, hermanos, independientemente que sabemos que nuestra vida va a ser mucho mejor en Cristo en el sentido de que no materialmente, porque nada el estar en Cristo no es que ya no nos va a ocurrir nada, ni vamos a tener dolencias, ni mucho más, pero ¿qué es lo que sí tenemos, hermanos? Que Cristo va a estar junto a nosotros, que estamos de su mano y somos fuertes.
y somos más que vencedores y nadie va a poder contra nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Esta recompensa, hermanos, de tener precisamente, permitir que el Espíritu Santo guíe en esta parte de nuestro tema acerca de la templanza, permitir estos frutos que se vean diariamente en nuestra vida, hermanos. Vamos a Gálatas 6:8, este libro precioso de Gálatas que les invito, hermanos, que tengan un tiempo, leerlo. Nos dice Gálatas 6:8, la recompensa de vivir una vida en el Espíritu consagrado a Dios es la vida eterna, hermanos. ¿Qué más recompensa, qué más hermosura podemos tener? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, tendremos vida eterna, hermanos. Qué hermosa recompensa, hermanos. Y sobre todo, la mayor recompensa, hermanos, estar viviendo día con día en presencia, en esta paz, en esto hermoso que Dios nos da, hermanos. Estas son recompensas, hermanos, preciosas. Tener esta templanza, buscarla, hermanos. Ya vimos que nosotros quisiéramos a lo mejor un libro, un manual de autoayuda, un libro. Realmente no es así, hermanos. Dios conoce nuestra naturaleza perfectamente y Dios sabe también las cuestiones que tenemos, esto que ha permitido que haya en el mundo, pero también nos ha permitido, hermanos, tener este albedrío, esta opción de elegir. Y hoy podemos elegir, tener esta opción de elegir la mejor opción, hermanos, y es seguir a Cristo precisamente, seguir a Cristo. Permitirle al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, tener este control, porque nuestras fuerzas, hermanos, se van las cosas. Dar este fruto del Espíritu, este testimonio, hermanos, que es muy importante, muy importante. Hermanos, muchísimas gracias. Yo espero de verdad con todo mi corazón que este devocional, este pequeño momento, que de verdad es un tema que da para muchísimo y seguramente en algún otro estudio es importante ver estos mensajes, escudriñarlo y ver esta parte. Tenemos que ir escudriñando estas circunstancias para tener este discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿En base a qué, hermanos? A base a la palabra de Dios, no en lo que ofrece la televisión, no en lo que ofrece el mundo, es en las cosas de Dios. Y para tener esta sabiduría, hermanos, tenemos que estar en las cosas de Dios, congregarnos, estar en estos estudios. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar para despedir y continuar. Padre bendito, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es perfecta, Señor. Gracias por darnos este manual de vida, Señor. Estamos aprendiendo a aplicarlo en nuestra vida diaria, día con día, Señor, a entender, Padre, que sin ti en nuestras vidas, Señor, no somos nada. Nosotros podemos en cualquier momento, Señor, ser presa de todo lo que está allá afuera, Padre, pero tú nos has dado la mejor armadura, Señor, no, la mejor, de nuestro escudo para repeler ante todo esto, Señor, y es precisamente tu palabra, Señor. Permítenos tener este dominio propio, esta templanza, Señor, no dejarnos guiar por nuestras emociones, por los sentimientos, Señor, sino tener realmente el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayude a guiar todos estos sentimientos, emociones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas